Buenas tardes, profesor. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que todos se encuentren bien. Bien, vamos a darle un minutito a ver si se integran algunos más de los demás participantes que están acá. Y damos inicio, vamos a darle 3 minutos, son las 2 y 3, las 2 y 2, a las 2 y 5 iniciamos. Así ir avanzando. Mientras, vamos a ir accediendo. ¿Alguien ha tenido percance para acceder a la plataforma? Ya el contenido está habilitado, que es este que está por acá. Han sido habilitadas las 2 primeras unidades técnicas adicional a la unidad general, que son los puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver, personas que sean su primera vez en Infotep Virtual, personas que sean su primera vez en Infotep Virtual. Todos ya han estado en Infotep Virtual. Sí, Excelente. Ok, líderes. Bueno, vamos a ir iniciando. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Villar. Yo voy a estar apoyándoles a ustedes en este curso de Excel avanzado, el cual vamos a estar impartiendo durante las próximas 4 semanas. Bien, esa es la duración del curso, 4 semanas. Nosotros vamos a estar sosteniendo encuentros en los días martes, en horario de 2 a 3 cada semana. Bien, o sea que en total vamos a estar sosteniendo 4 encuentros durante las próximas 4 semanas. La idea de estos encuentros es aclarar cualquier duda que tenga, mostrar parte del contenido. Si se puede mostrar todo el contenido, lo mostramos todo, de lo que se va a trabajar en las unidades. Y en base a eso, ir dándole ese material adicional, ese apoyo adicional complementario que puedan requerir para avanzar con las unidades. ¿Bien? Entonces, la estructura del curso, para que tengan una idea, cada uno de estos encuentros va a estar siendo grabado, como este, que en este momento está siendo grabado, y posterior al encuentro va a ser publicado para que las personas que no pudieron estar en el encuentro, o si usted quiere repetir alguna función que no estuvo clara del todo, puede hacerlo en base a la grabación. Puede hacerlo en base a la grabación. Entonces, por acá tenemos los diferentes foros. ¿Qué son los foros? Los foros son herramientas, yo les diría, por ejemplo, en este caso son objetos, ¿bien? Son objetos que les permiten a ustedes interactuar conmigo como facilitador, a ustedes como participantes. Si es un foro de dudas, les permite a ustedes esa interacción de expresar sus dudas. Si ustedes dirán, bueno, pero tenemos un grupo de WhatsApp. Es cierto, pero son herramientas que ya estaban antes, desde el grupo de WhatsApp. Entonces,
siguen estando por acá para ayudarles. Tenemos el foro de socialización, que lo que busca el foro de socialización precisamente es socializar, cortar un poco esa distancia que tenemos en la virtualidad. Acá yo inicio presentándome y compartiendo un poco sobre mi formación profesional y sobre algunas cosas que me gustan realizar en mi tiempo libre. La idea es motivarlos para que ustedes también hagan sus aportes, como ya veo por acá Cindy hizo su aporte, muy interesante, y los demás veo que también están haciendo sus aportes. Entonces, es muy importante que participen en los foros, pues muchos de estos tienen puntuación, y entonces es bueno que vayan guardando esos puntitos que al final pueden ser necesarios, ¿bien? Les digo desde el inicio, la participación en los foros es vital. Muchos grupos pasan que les digo esto al inicio, por aquella razón se les pasa, y al final dicen, wow, pero tuve una calificación que no era la que esperaba. Cuando verificamos, no se concentró en los foros, o pasó por alto los foros. Bien, entonces es muy importante participar en los foros. Por acá tenemos información también de vital importancia, y son algunas plantillas que les van a ir mostrando lo que son las orientaciones generales del curso, que son estas que están acá. En base a estas se les muestran unos audiovisuales que les van a ir mostrando cómo usted cargar sus asignaciones o tareas en la plataforma, cómo participar en los foros y cómo modificar su foto de perfil. Cada uno de ustedes tiene un perfil acá que pueden irlo utilizando, personalizándolo. Inclusive acá pueden agregar su información profesional, si así lo desean, para que ya esté alimentada la plataforma. Ya bajando por acá, aquí tenemos una pequeña guía en base a la metodología de Infotep virtual, que es esta que está acá. Y en base a esta guía, que está acá, que si se fijan, una guía muy intuitiva, tiene mucha, es rica en imágenes, no está tan cargada de texto. Se van a tomar esta pequeña evaluación. Esta pequeña evaluación es la primera dentro del curso y es la que le da a usted a adquirir esos primeros 5 puntos. La puede tomar tantas veces desee hasta obtener los 5 puntos. Bien, o sea que prácticamente aquí esos 5 puntos están ganados de entrada. Siempre y cuando tome la evaluación, porque a veces no la toman tampoco. Entonces, bien importante también que tomen esa evaluación. Ya luego por acá tenemos protocolos de participante, cronogramas de cómo manejarnos en la plataforma, que es parte de lo que vamos a estar viendo ahora mismo. En cuanto al protocolo, como saben, en la virtualidad, gran parte del proceso de aprendizaje depende del participante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Si bien es cierto que en la presencialidad también depende del participante, pero hay momentos, en el momento en que están en el aula, que es un momento de inmersión total, pues están ahí prestando atención específicamente a la clase que se está impartiendo. En el ambiente virtual es un poco más, o sea, es diferente. Pues aunque estamos sosteniendo este encuentro este encuentro en tiempo real, virtual, lo cierto es que si se fijan, yo no le estoy ni siquiera exigiendo que presenten sus cámaras, ni mucho menos, ¿bien? Por lo que pueden haber elementos distractores que yo no me estoy percatando, que quizás a ustedes los estén distrayendo en un momento u otro de la interacción. Entonces, esos son elementos que a la larga afecta el aprendizaje, pero lo que se busca con esto es que ustedes sean conscientes que gran parte o gran porcentaje del aprendizaje va a depender del enfoque, de la actitud que ustedes tengan frente al contenido que estemos desarrollando. Bien, entonces por eso hablamos aquí, por ejemplo, en cuáles son esos puntos a tomar en consideración para que ustedes se mantengan enfocados en lo que son los encuentros virtuales y en lo que son las capacitaciones virtuales. Por ejemplo, aquí nos dice, para participar en un curso virtual o semipresencial desarrollado por Infotep, el participante debe cumplir de manera estricta con el siguiente protocolo.
visitar, no diría diariamente, pero sí por lo menos con cierta frecuencia, con mucha frecuencia, la plataforma, cumplir las actividades que hayan sido asignadas por su tutor, comunicarse con el tutor para aclarar cualquier duda, realizar las tareas que se les asignen, entregarle la fecha titulada, y así sucesivamente. Aquí tenemos diferentes tópicos, diferentes puntos importantes a tomar en consideración, que les recomiendo ya que vayan eh, leyendo de manera detenida. En cuanto al cronograma, aquí tenemos cómo va a estar distribuida nuestra clase. Bien, como les indiqué al inicio, vamos a trabajar durante las próximas 4 semanas y acá está dividida por semana el rango de fecha en el cual va a estar cada una de las semanas y las diferentes unidades que vamos a ir trabajando por semana. Bien, con los diferentes tópicos que vamos a ir viendo en cada una de ellas. A la derecha van a encontrar aquí qué tipo de modalidad vamos a trabajar, si colaborativa o individual, y el puntaje, cuáles son las actividades que van a tener puntuación. Bien, pues acá la puntuación es acumulativa y al finalizar el curso usted debe adquirir al menos 60 puntos para aprobar. Bien, muy importante, al menos 60 puntos para aprobar la acción formativa. Entonces, ya vemos que en la semana 1 vemos las unidades general 1, 2, 1 y 2. En la semana 2 vemos las unidades 3 y 4. Ya en la semana 3 empezamos a ver programación con macros. Y en la semana 4 seguimos viendo programación con macros. En los macros empezamos a verlo desde la semana 2. Aquí empezamos a ver la ficha de programador y macros grabados. Ya a partir de la semana 3 y 4 empezamos a ver programación de macros. Bien, muy importante que no se pierdan el hilo, pues una actividad es secuencia de la otra. Y la idea precisamente es que ustedes puedan ir avanzando poco a poco. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? Todo claro. Todo claro. Muchas gracias. Jacniel, así se pronuncia. Así es, me dicen Jack Niel en verdad. Jacniel, ok. Muchas gracias. Entonces, Un líder, placer. miren, por acá tenemos el enlace a nuestro grupo de WhatsApp, el que no se ha unido todavía, por acá puede unirse. ¿Sí? Y aquí tenemos el enlace a nuestro encuentro de Teams, que va a ser el mismo siempre. Entonces, este es el contenido de la unidad general, el cual les pido que revisen y participen en este. Bien, entonces, entrando ya en las unidades 1 y 2, básicamente en la unidad 1 vamos a ver la temática de los estilos y las tablas. Esto vamos a verlo en la unidad 1 y en la unidad 2 vamos a ver tanto las tablas como los gráficos dinámicos. La idea es, los que ya vienen del intermedio, seguro en algún momento vieron gráficos y tablas dinámicas, es básicamente nivelar el grupo antes de entrar en materia ya en la semana 2, nivelar el grupo y así si alguien vino del intermedio conmigo o si hizo el intermedio recientemente, alguno no lo ha hecho recientemente, básicamente nivelar el grupo para luego entonces arrancar a profundidad con la parte avanzada. Cada una de las unidades cuentan con una guía interactiva. Esta guía, desarrollada hace un tiempo por mí, este curso completo lo desarrollé yo. Bien, van a notar inclusive que en los audiovisuales de apoyo van a escuchar mi voz y demás. Entonces, básicamente, en las guías se les va a mostrar los diferentes tópicos que vamos a estar tratando, por ejemplo, tablas, estilos, la parte de eliminar tablas. El objetivo general de la unidad lo van a encontrar por acá. Y ya por acá se empieza a ver la descripción. En este caso estamos viendo tablas estáticas. La idea es que ustedes puedan identificar e insertar tablas estáticas y dinámicas entre la unidad 1 y 2. Y aquí empieza la descripción de cuándo utilizarla, por qué utilizarla y demás.
Una tabla normalmente contiene datos relacionados en una serie de filas y columnas de una hoja de cálculo a las que se ha aplicado un formato como tabla. Más adelante vamos a estar mostrando cómo asignar ese formato como tabla, que aquí se lo va mostrando también paso a paso. Y aquí cómo crear una tabla, y aquí se va mostrando paso a paso cómo irlo así. Pero nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante también en el encuentro de hoy. Entonces, básicamente, esta es la estructura. Guía didáctica, material audiovisual de apoyo. El material audiovisual es muy directo. Bien, es un material express. Le decimos material express porque es un material que, como es un material audiovisual para tratarlo asincrónico, o sea, que usted lo pueda ver fuera de línea, o que no estemos en un encuentro como el que estamos hoy, ese material busca ser como lo más explícito posible en el menor tiempo posible, para de esa manera como que usted pueda captar rápidamente lo que se necesita y pueda ponerlo en práctica. La idea es que con ese material audiovisual usted pueda tomar esta actividad y la pueda ir realizando paso a paso. Bien, la pueda ir realizando paso a paso. Si se fijan, el contenido que se está visualizando acá es el mismo contenido que si yo le digo aquí play al audiovisual, van a notar que es el mismo contenido que se está visualizando en el material audiovisual. Entonces, paso a paso les va indicando lo que se necesita. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Miren de qué forma funciona esto. Cuando abrimos la actividad de la unidad, la actividad por lo menos tiene siempre dos hojas. Una hoja contiene los datos en base a los cuales se va a trabajar y otra hoja contiene las instrucciones de lo que se debe realizar. En este nivel de avanzado no lo vamos a poner a digitar. Digita estos 10 registros. No. Ya la información se le va a suministrar y usted va a ejecutar las funciones avanzadas. Bien, esa es la idea. Aprovechar el tiempo para hacer lo más productivo posible estas 4 semanas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, debemos copiar y triplicar en 3 áreas separadas de la hoja los datos. Entonces, básicamente, vengo acá y yo puedo aquí, puedo hacerlo de diferentes formas. Bien, por ejemplo, la forma más fácil es copiar y pegar, ¿verdad? Es la forma más fácil o más conocida. Pero la diferencia que tengo aquí entre copiar y pegar es la siguiente. Si se fijan aquí, el ancho de la columna es el correcto. Aquí se está cortando parte de la información. Porque cuando hago copiar y pegar, en la opción de pegado no le estoy diciendo que me ajuste al ancho de la columna de origen. Entonces, por esa razón, yo tengo luego que venir acá a ajustar las columnas. Bien. Mientras, si yo aquí hago la copia de los datos, y acá a la hora de las opciones de pegado hago clic derecho, miren aquí, todas estas son opciones de pegados diferentes que yo puedo utilizar. Si quiero que se pegue la fórmula solamente, si quiero que se peguen los valores solamente, si quiero pegarlo como una imagen, si quiero que se mantenga el ancho de la columna de origen, y aquí miren cómo él automáticamente se pega y yo no tengo que hacer ningún ajuste a nivel del ancho de la columna porque él trae eso desde el origen, que es esta que está acá. Bien. Y todas estas opciones de pegado nosotros las vimos en el módulo básico. Los que trabajaron conmigo el módulo básico ya han trabajado la parte de las diferentes opciones de pegado. De todas formas, si alguno no ha trabajado conmigo la parte del módulo básico y tiene inquietud o le gustaría investigar dentro del material audiovisual, están esas informaciones. Si me dejan saber luego por el grupo de WhatsApp y le puedo compartir material audiovisual adicional que les pueden ayudar ahí a fortalecer en esas áreas. ¿Ven? Los que no tengan o no recuerden esas actividades. ¿Cómo ejecutar eso?
Entonces, otra forma de hacerlo es yo seleccionando los datos. Y miren qué interesante. Con control presionado me coloco acá. Cuando tengo aquí en el borde, hago el arrastre. Y con control presionado, cuando suelto, ya él aquí me hace la copia. Una forma también de yo hacerlo con control presionado. ¿Bien? Entonces ya aquí yo tengo mis 3 tablas, mis 3 rangos de datos. Y básicamente ya acá lo que debo hacer es ir aplicando lo que me indica por acá. Por ejemplo, aplicar tabla genérica al primer grupo de datos. Cuando me habla de tabla genérica, si uno posiciona en cualquiera de estos datos, me habla del formato como tabla. El formato como tabla en el menú inicio es este que está acá. Se utiliza por lo regular para yo darle un formato específico a un rango de datos. Yo vengo acá, le digo aceptar. Miren cómo él automáticamente me selecciona, yo solamente tenía seleccionada esta celda, él me selecciona el rango de datos completo. Porque él viene hacia acá, hacia la derecha y dice, ah, aquí hay un lado en blanco, hasta aquí llegué. Aquí hay un lado en blanco, hasta aquí llegué. Y hace la selección automática. Le digo aceptar, ya él aplica esa función de formato como tal. Incluso, muy importante, si doy un clic fuera, van a notar que a la derecha del menú ayuda, aquí arriba, no tengo ningún menú adicional. Incluso si me coloco encima de los datos de aquí de este lado, no tengo ningún menú adicional. Si me coloco encima de la tabla, miren donde aquí ya yo tengo un menú que me permite modificar las propiedades de esa tabla. Bien. Entonces, ese menú se le llama menú flotante y por lo regular a cualquier objeto que se inserte desde el menú insertar, cualquier objeto de esto va a generar un menú flotante cuando yo lo selecciono y ese menú flotante me va a permitir cambiar las propiedades de ese objeto que yo esté seleccionando. Bien. Usted dirá, pero ¿y cómo usted, si usted hizo aquí el formato como tabla, ahora nos está hablando de insertar? Lo cierto es que la tabla, esta tabla que acabamos de agregar acá, es una tabla común y corriente como esta que tenemos acá. Ya en la siguiente unidad vamos a estar hablando de tabla dinámica y de gráficos dinámicos. Bien. Entonces, luego nos dice que debemos aplicar a la tabla genérica y luego aplicar cambios en el estilo al de su preferencia. O sea, yo vengo acá, hago lo mismo, inserto un formato como tabla y una vez yo inserto, puedo aquí en el menú flotante hacer cambios, por ejemplo, qué estilo de colores yo quiero, yo lo puedo hacer directamente desde acá. E incluso, una de las propiedades importantes, muy útiles que tenemos con las tablas, es que si se fijan, a la derecha del encabezado de cada columna, nos va agregando lo que se llama un pequeño botoncito que nos permite a nosotros aquí filtrar la información. Ah, yo solamente quiero ver recursos humanos. Cuando lo presiono, solamente me muestra esas informaciones. Bien. Ah, yo solamente quiero tecnología. Aquí lo tengo. Bien, y puedo jugar con esto. Muy importante. El filtrado solamente oculta la información o solamente muestra la información que cumpla con la condición que yo le estoy indicando. Si yo le digo recursos humanos y tecnología, cuando le doy a aceptar, solamente me muestra la que cumple con esa condición. Pero las informaciones no se eliminan, siguen estando ahí siempre. ¿Se fijan? Luego, si se fijan aquí, 1, 2, 3, y del 3 salta al 6. Luego del 7 salta al 10. O sea, que hay información que no se está mostrando porque no cumple con la condición que yo he especificado en el filtrado. ¿Entienden? Entonces, eso por ese lado. Ah, bueno, quizás yo me encuentro esto muy pequeñito, quisiera agregar algo un poquito más interesante. Puedo venir aquí al diseño de tabla y así como puedo, por ejemplo, acá, agregar, eliminar el encabezado. Estas son funciones que yo puedo hacer acá en el diseño de tabla, en la primera columna que se vea de esta forma o en la última columna. Ya esto es para que ustedes jueguen con estas informaciones. ¿Eh? Incluso, si aquí yo digo 50-10, puedo ver cómo él automáticamente se integra a la tabla. ¿Sí? Puedo jugar con esto.
Por ejemplo, si aquí le digo fila totales, él automáticamente me coloca una fila total. Y si aquí yo digo, por ejemplo, Pedro Ramírez, recursos humanos, cuando doy enter, van a notar que va a aumentar de 10 a 11. Mírenlo acá. ¿Por qué? Porque cuando yo agrego la fila de totales, puedo agregarle acá una función de cálculo a cada una de las columnas. Bien, si yo hubiese tenido más valores numéricos acá, yo podría sacar el promedio, determinar el valor máximo, el valor mínimo, sumar, y así sucesivamente. Puedo hacer un sinnúmero de funciones acá, ¿bien? Entonces, en este caso se está haciendo un recuento y por eso vemos como él incrementa, pues está contando aquí la cantidad de registros que tenemos en esa tabla. Y ustedes dirán, bueno, si ya yo tengo aquí el total y agrego aquí un 50-11, ¿cómo yo integro ese valor? Pues no me lo integró acá. Pues una vez yo agrego aquí la fila total, ya no me permite agregarlo. Si se fijan aquí, en la parte inferior derecha del 11 tenemos una pequeña muequita azul. No me posiciono acá, se ven esa flecha diagonal y aquí yo puedo arrastrar y él automáticamente hace que forme parte ya de la tabla y de 11 subió a 12. Bueno, entonces es una forma también de yo ir jugando con esto. La idea es que ustedes vayan probando, jugando con esto. Si se fijan aquí, yo puedo agregar también lo que se llama la segmentación. La segmentación es una forma de filtrar los datos de una manera más fácil. Por ejemplo, si aquí yo quiero filtrar por departamento, él me agrega un bloque de datos, que es este que está acá, a través del cual yo simplemente con seleccionarlo, compras, se me muestra compra, recursos humanos, aquí está, tecnología. Y así no tengo que estar yendo por acá, ay, espérate, que se ve que es más pequeño y demás. Bien, entonces es más fácil si uso la segmentación. Si quiero seleccionar varios a la vez, aquí selección múltiple, o elimino por acá el filtrado y se muestran todos. Bien, entonces, ya luego por acá les pide que aplique el tercer grupo y elimina la tabla sin borrar los datos. Esto se hace si en dado caso usted tiene una necesidad puntual de colocarle un formato a estos datos. Vamos a suponer que usted quiera colocarle un formato a esa tabla de datos, pero no quiere que tenga el formato como tabla, ni quiere que tampoco tenga el filtrado. Pues yo vengo fácil, rápidamente por acá, necesito una combinación de colores rápido, me gusta esta, lo selecciono, le doy a aceptar, pero ahora como yo quisto ese formato como tabla para que siga siendo un grupo de datos con un formato gráfico, por decirlo así. Pues básicamente, selecciono mi tabla, voy a diseño de tabla y aquí puedo convertir ese rango de tabla a un rango de datos normal y me voy a dar cuenta que cuando le digo que sí, desaparecen las pestañas que tenía acá. Y si se fijan, si doy un clic acá en esta tabla, me aparece el menú flotante y si vuelvo acá, ya no me aparece porque esto ya no es una tabla como tal, sino un rango de datos con un formato colorido, por decirlo así. Bien, entonces básicamente esta sería la unidad 1, la cual deben completar más o menos de esta forma, guardarla y la van a colocar acá donde les dice coloque la actividad 1 de la unidad 1, la actividad de la unidad 1, por ejemplo. Bien. Aquí van a presionar añadir archivo, que no me aparece aquí ese botoncito, para ustedes sí le aparece porque ustedes tienen el perfil de participante. Añadir envío y luego van a arrastrar el archivo. Vamos a mostrarlo para que así lo voy a convertir como uno de ustedes, estudiantes. Y si se fijan aquí debajo tengo añadir envío. Y en este cuadrito que tengo acá, en este rectángulo, puedo arrastrar el archivo que tenga ya la información. Y una vez se ve el icono, entonces le digo aquí guardar cambios. Esos cambios
Aquí me dice que fue enviado para calificar, a qué hora y qué archivo yo envié. Eso es lo que se busca. Ya a partir de ahí me aparece a mí como una tarea pendiente por evaluar. Bien. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? Excelente. Muy bien. Entonces, líderes, en cuanto a la unidad 2, ya aquí empezamos a ver el concepto de tablas dinámicas. Igual por acá tenemos la misma estructura de la unidad, guía didáctica. Todas estas informaciones yo les recomiendo que ustedes las guarden, vayan guardándolas en una carpetita por unidad. Pues cuando el curso finalice, se desactivan esos recursos, se desactivan de su perfil y ya no van a poder acceder a ellos. Entonces, es muy importante que lo tengan grabado en su computador y así ya más adelante, si tienen la necesidad de consultarlo, ya lo tienen disponible. Entonces, en la guía ya se empiezan a ver los conceptos de tablas y gráficos dinámicos. Aquí se muestra básicamente todos esos que es la tabla dinámica. Por lo regular, son herramientas muy eficaces. Es una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian mucho, o sea, que tienen muchos cambios frecuentes. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo funciones sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán una pista sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Son algunas de las propiedades de lo que son las tablas dinámicas. Aquí nos da un ejemplo sobre el grupo de datos, en donde tenemos aquí el grupo de datos completo, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y en base a ese grupo de datos, este que está acá, en base a ese grupo de datos, vamos a indicar cuál de ellos es el que se va a utilizar. Por ejemplo, aquí si se fijan tenemos 5 columnas y acá él nos está mostrando cómo yo de esas 5 columnas puedo agregar 2 o 3 en una tabla dinámica. Agrego la ciudad, agrego los productos y agrego las ventas. Voy a tener al final las ventas por productos por ciudad. Bien, o por ciudad por producto. Entonces, muy importante. Entonces, ya podemos ver en este ejemplo que de 5 columnas, yo solamente estoy utilizando 3 en la tabla dinámica. Lo bueno de esto es que a diferencia que con la tabla estática tradicional, si pudieron notarlo, cuando yo aplicaba el formato de tabla, se aplicaban sobre el mismo rango de datos. En el caso de la tabla dinámica es diferente, pues los datos permanecen intactos y la tabla dinámica se crea en un lugar aparte. Bien, entonces eso me permite a mí que los datos sigan intactos, yo pueda tener diferentes tablas dinámicas apuntando los mismos datos. O sea, así como puedo tener esta tabla dinámica que me muestra esta información, puedo tener otra que se enfoque en ciudad y estado y ventas por ciudad y estado y que no tome en cuenta ni país ni producto. Ya por acá empezamos a ver los requisitos para crear una tabla y el paso a paso cómo ir creando la tabla que nos ha solicitado la actividad. Igual como material audiovisual lo tenemos por acá para ir avanzando en la creación del gráfico de barras, perdón, el gráfico dinámico. Y por acá tenemos el foro de duda de la unidad. En cuanto a la actividad práctica, tenemos por acá igual los datos y por acá las instrucciones. Básicamente se nos está pidiendo que debemos crear una tabla dinámica y dar formato de moneda en euro a los datos de la misma. Deben crear también un gráfico dinámico y aplicar la función segmentación de datos, que fue la que utilizamos hace un ratito,
para que solo esté visible las informaciones de 3 países. Mover el gráfico dinámico a una nueva hoja y guardar el libro 2 y enviarlo como otro. Entonces, básicamente, si vemos esto que está por acá, nos pide inserción de tabla dinámica y gráfico dinámico. Podemos solamente insertar la tabla dinámica por acá. Bien, simplemente si yo presiono aquí, ya ella me va a pedir las informaciones para yo agregar la tabla dinámica. Si quiero agregar el gráfico dinámico, solamente lo podemos hacer por acá directamente. Pero si quieren agregar ambos a la vez, debo hacerlo por esta vía. En la sección de gráficos, gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Yo vengo por acá, me posiciono en una de las celdas de los datos y cuando les digo acá, insertar gráfico y tabla dinámica, me va a miren cómo él hizo la selección automáticamente de la tabla completa. Me indica aquí cuál fue el rango de datos que se seleccionó. Y aquí debajo me dice, me pide que yo elija si yo quiero hacerlo, llevarlo a una hoja nueva o si quiero colocarlo en la misma hoja pero en una ubicación diferente. Casi siempre me gusta trabajar en una hoja nueva. Le digo aceptar y voy a anotar. Miren qué interesante. ¿Se acuerdan del concepto del menú flotante que les hablé anteriormente? Si aquí yo le doy un clic fuera, aquí vemos como el menú flotante de acá desaparece en la parte de ayuda. Si se fijan en la tabla y el gráfico dinámico, básicamente se me han agregado 2 bloques, este que es representativo de la tabla y este que es representativo del gráfico dinámico. Si vemos aquí arriba, miren aquí como el menú flotante que me está apareciendo es del gráfico dinámico. Si me cambio, le doy un clic aquí en la tabla, lo que tengo aquí es en base a la tabla dinámica. A la derecha tengo los campos de la tabla dinámica, que son los campos del grupo de datos, de este grupo de datos que yo tengo aquí, son estos campos que yo tengo acá arriba. Son 5 y son estos que están acá. Según me indicó por acá, debo ver, aquí me dice la tabla dinámica en formatos y los datos de la misma, aplicar la segmentación de los datos para que solo esté visible la información de los 3 países. O sea que básicamente aquí yo puedo ir diciendo cuáles son los datos que yo quiero que se muestren. O sea, aquí yo puedo colocar ventas, productos y país. Si se fijan, miren cómo ellos automáticamente se despliegan. Por acá debajo yo tengo, cuando yo selecciono un campo numérico o monetario, él automáticamente me lo coloca aquí debajo en valores. Pero si en este caso coloqué producto y país, miren donde él me agregó los dos como una fila. Y parte de la magia del gráfico dinámico es que precisamente yo puedo hacer este arrastre, cambiar el país y colocarlo acá y que los datos se vean de manera diferente. Incluso si quiero cambiarlo, decirle aquí va producto y acá va país, lo puedo hacer con mucha facilidad. Bien. Pero también acá en el formato de tabla, si vengo aquí a diseño, yo puedo cambiar el diseño de la tabla e incluso puedo asignarle aquí el formato numérico que me pidió, como moneda, por ejemplo, y ya él automáticamente lo aplica tanto al gráfico como a la tabla. Bien. Entonces, por ejemplo, este gráfico numérico yo puedo hacerle un clic derecho y puedo mover ese gráfico a una hoja nueva que se va a llamar gráfico 1. Y aún el gráfico estando de este lado, si yo aquí le digo, mira, de esos productos solamente muéstrame la laptop y la tablet, miren cómo él se actualiza aquí en el gráfico. Y si yo voy a la hoja donde estaba la tabla dinámica, mira aquí donde solamente se muestra laptop y tablet. Y aquí yo quiero adicionar, por ejemplo, el cell phone, lo agrego, se agregó aquí en la tabla. Cuando vuelvo al gráfico, ya también está agregado acá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación directa entre tabla dinámica y gráfico dinámico. Y parte de las virtudes de esto es que si yo hago un cambio en uno, automáticamente se replica en el otro. Y que así como yo puedo automáticamente utilizar el contenido de la tabla de datos que está acá, para esa tabla dinámica puedo crear otra tabla dinámica sin que esos datos, ese rango de datos se vea afectado. Todo esto lo podemos manejar
Incluso aquí en el gráfico dinámico podemos ver en el diseño, yo puedo cambiarlo para que se vea de esta forma. Si quiero acá arriba, puedo cambiar las paletas de colores de las columnas, dependiendo de la necesidad que yo tenga. Puedo cambiar incluso aquí el diseño, hay diferentes plantillas de cómo yo quiero que se muestren los datos. Ya esto va a depender de cómo ustedes quieran mostrarlo. Por acá, este cambio que hicimos ahorita, cambiando de país, de producto, colocándolo en país, aquí podemos hacer el intercambio para que se vea de esta forma, los equipos debajo y los países arriba, o inverso. Bien, se puedo jugar con esto, miren cómo va cambiando aquí cada vez que le doy. Bien. Seleccionar el tipo de datos, pero si quiere agregar datos adicionales, cambiar el tipo de gráfico. Esta parte, si quisiera cambiar el tipo de gráfico, se vería más o menos de esta manera. Y ya la parte de mover el gráfico lo vimos. Adicional a esto, van a ver que en el gráfico como tal, en el menú más que tengo aquí en la parte superior derecha, van a tener información adicional que yo puedo cambiar. Por ejemplo, puedo agregar el título del eje. Este eje que está acá, yo lo puedo eliminar aquí o agregarlo, pero en ese eje yo puedo colocar un título, que es este que está aquí, el cual puedo personalizar. Bien, lo puedo personalizar. Listo. Entonces, la idea básicamente es que vayan jugando. Si quiero un título del gráfico, lo puedo agregar aquí arriba. Las etiquetas de datos, si se fijan, son de vital importancia. Las etiquetas de datos, pues, en un escenario como este, yo determinar qué valor es, por ejemplo, el que tengo aquí en esta columna, visualmente, sin tener que rechazarlo, sin tener que seleccionarlo, perdón, sería difícil para mí. Bien, pues si se fijan, aquí tengo el 10.000 y yo digo, bueno, más o menos aproximadamente ahí tiene que haber 11.000. Pero si yo agrego por acá lo que se llaman las etiquetas de datos, ya él aquí me lo va a agregar, mírenlo aquí. ¿Ven? Me va a agregar los datos directamente en el gráfico. Entonces yo puedo jugar con esto. Si en ocasiones no se visualiza muy bien, porque se monta uno encima de otro, un valor encima de otro, entonces también podemos jugar con esto. También tenemos aquí la tabla de datos, que es otra forma también de poder identificar el valor de un gráfico directamente. Y por último, acá tenemos el diseño rápido, en el cual tenemos diferentes plantillas de cómo se muestran los datos. En este escenario, el gráfico se muestra de manera diferente, o sea que aparece una manera que a mí me gusta y yo puedo cambiarlo como en este caso. Bien, entonces eso en cuanto a lo que es el gráfico y la tabla dinámica. Es importante que conozcan este tipo de herramienta, pues la pueden llegar a utilizar más adelante sin mayor complicación. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos hasta el momento? Todo en orden. Entonces, líderes, miren cómo vamos a ir trabajando. Ya un poquito más tarde va a estar habilitada la grabación de nuestro encuentro, la cual voy a colocar disponible aquí, que esta que está aquí es ya de un tiempito atrás. Vamos a colocar la nuestra acá. También se lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Entonces, las entregas de la unidad 1 y 2 están hasta el domingo 25 a la medianoche. Bien. Luego de ahí puede continuar entregando la actividad, pero con una pequeña penalidad por entrega fuera de fecha. Así que traten de entregarla antes del 25 a la medianoche. El lunes vamos a estar habilitando las siguientes unidades correspondientes a la semana 2, que son las unidades 3 y 4. Bien. Las cuales vamos a estar debatiendo en nuestro próximo encuentro del martes 27 a la misma hora del día de hoy. Bien. Entonces, si no hay más dudas, sería todo por nuestro encuentro del día de hoy.
Nuevamente les repito, mi nombre es Eduardo Villar, voy a estar dándole apoyo en este proceso. Cualquier duda o aclaración, siéntanse en la confianza de contactarme por la vía que considere pertinente. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y sería hasta el próximo martes. Pasen buenas. Bueno, muchas Un gracias. placer, profe. Gracias.